Saludo a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor. Y confiamos que este video de Ministerio Aliento les encuentre en la mejor salud. Oremos unos por otros. Les suplico. En los últimos videos, al menos los últimos 4 videos, hemos estado escudriñando el Evangelio de Juan, capítulo 15, en la parábola de Jesús a los discípulos en su discurso de despedida, sobre la vid y los pámpanos. En esencia, nosotros hemos estado escudriñando un poquito la tradición de la sabiduría en todos estos textos, pero en esta ocasión vamos a penetrar más profundamente en el texto de la tradición, la teología de la sabiduría, que ha venido a ser la más antigua tradición en el judaísmo. Si ustedes tienen su Biblia, entonces yo les suplico que tomen su Biblia en el capítulo 1 de Génesis. En el capítulo 1 de Génesis vamos a empezar a reconocer algunos aspectos y vamos a usar las expresiones hebreas, pero solamente para hacer el punto que es necesario para que haya mejor comprensión del texto. Y vamos a empezar a discernir aspectos del texto que no se nos han enseñado realmente, porque toda la tradición cristiana vino a nosotros a través de imperio, y por lo tanto vino a ser a través de los siglos desde el principio una tradición patriarcal. Si ustedes quieren escudriñar más esto, vayan a Primera de Samuel capítulo 8, donde el pueblo le pide a Dios un rey. Dios no aprueba esto y nada nos garantiza que siglos después, cuando Jesús viene y se presenta predicando el reino de Dios, Dios haya cambiado su manera de pensar. No sé por qué continuamos hablando de reinado y de estas cosas que se relacionan a imperio, porque imperio en esencia vino a ser la idea del ser humano. E imperio representa una cultura conquistando a otra y extrayendo todos sus beneficios, y eso no era el plan de Dios para el ser humano. Pero esto, podemos decir mucho de esto. Vamos primero al Génesis capítulo 1, versículo 4. En Génesis capítulo 1, versículo 4, Dios el primer día crea la luz. Sin embargo, no es sino hasta el versículo 14, si ustedes tienen abierta su Biblia, que en el día cuarto Dios crea la luz natural. La lumbrera del día, la lumbrera de la noche, dice los versículos 16 y 17. Ahora, desde las primeras narraciones del Génesis, la escritura es claramente declara que luz es sabiduría y es dedicada al discernimiento. La sabiduría misma emana de Dios y es dedicada al discernimiento, entendimiento, conciencia absoluta en el ser humano. En otras palabras, al crear Dios al ser humano, el versículo 26, Dios se invierte en la creación y el ser humano no va a encontrar realización, digamos, satisfacción absoluta de su persona en la creación, sino fuera de ella, en el Creador, en Dios que trajo este orden. Y para que ese orden se realice, en el que el ser humano llegue a desarrollar todo su potencial como ser humano, Dios emana de sí mismo a la sabiduría. La sabiduría es el aspecto femenino de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que discernir.
Ah, y esta tradición, la sabiduría, es la tradición más antigua, nuevamente repito, en el judaísmo, pero que no se sabe cuál fue el principio. Se formó, apareció y eventualmente se dieron cuenta, esta es la realidad. La teología de la sabiduría, si ustedes ven, por ejemplo, Proverbios capítulo 8 es una narración muy paralela al relato de la creación, como lo hemos estado leyendo si ustedes tienen todavía la Biblia abierta en Génesis capítulo 1. Y dice en este texto, versículos 22, 23 y 30 del capítulo 8 de Proverbios, Jehová me poseía en el principio. Eso es lo que narra el capítulo 1, versículo 4. Ya de antiguo, antes de sus obras, o sea que no se había hablado en sí, aun cuando el versículo 1 nos narra de una manera general. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está hablando del tema en el que se va a desarrollar. En las etapas, las edades o los días, en los 6, 7 días, si ustedes quieren atribuirlo así, pero estamos en el segundo día. En el primer día, Dios crea la sabiduría. Y por esta razón la Escritura nos habla, nos da un mensaje, pero detrás de ese mensaje no tenemos que profundizar para ir discerniendo el significado de todo esto. Y luego dice en Proverbios capítulo 8, con él estaba yo, dice la sabiduría. Aquí en el libro de Proverbios la sabiduría está personalizada en el aspecto femenino, que emana de Dios. Y dice, y era su delicia de día en día. Porque a fin de cuenta, al decir era su delicia, nosotros vemos que en cada día Dios dice, y al final de cada día dice, y Dios vio que era bueno. Cuando Dios crea al ser humano, y Dios vio que era bueno en gran manera, ¿sí? En gran manera el versículo 31 del capítulo 1. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta entonces que en el capítulo 1, y aquí vamos a empezar a tratar de discernir esto un poco más, en el capítulo 1, versículo 2 de Génesis, cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, es una expresión de palabras, es un juego de palabras. La tierra estaba guaj, es lo que quiere decir. La tierra daba asco porque era un caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Está hablando de no había significado, no había propósito. Y el Espíritu de Dios, cuando habla de Espíritu de Dios, significa el nombre de Dios en este versículo es Ruach Elohim. Ruach Elohim, si ustedes, ¿verdad? Está el versículo. Ruach Elohim en hebreo, Ruach es gramaticalmente femenino. Ruach Elohim es una frase hebrea que significa el Espíritu de Dios. Ruach, que quiere decir el carácter femenino de Dios. Y Elohim, que habla de la deidad en sí, con una orientación más masculina. El Espíritu de Dios, traducida como el aliento de vida, el viento o el Espíritu de Dios, como ustedes recordarán, fue la conversación de Jesús con Nicodemo en el capítulo 4 de Juan, cuando le dice el Espíritu viene, no sabe de dónde viene, a dónde va. Así es todo aquel que vive guiado por el Espíritu de Dios. Y esto se refiere al poder divino en el texto del capítulo 1, versículo 2. La fuerza creadora o la inspiración profética, especialmente como se describe en el Génesis capítulo 1, versículo 2, donde el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas, refiriéndose a la presencia activa de Dios en la creación al moverse
planeaba, purificaba, traía un orden con su presencia, trayendo ese orden divino y que después continúa manifestándose, vuelvo a repetir, capacitando a los profetas y está relacionado con el concepto, en ese sentido, Ruach Yahweh, que quiere decir Ruach Jehová, espíritu de Yahweh, espíritu Ruach HaKadosh, que quiere decir Espíritu Santo. Y en cada cita describe la presencia femenina activa de Dios. Y esto se relaciona directamente a la sabiduría. Tal habilidad, como en el caso de la ocasión y la experiencia de José en Egipto. Si ustedes recordarán la historia, cuando José en Egipto se encontraba y el faraón reconoce la presencia de Dios en su vida. El discernimiento, la conciencia, de una manera tal que era impactante a los que le oían. Y esto es lo que se dijo de Jesús de Nazaret. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el verbo era carne y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Verbo es palabra. Cuando Jesús hablaba, dice, hablaba como que tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos. Bueno, esto es lo que el Evangelio nos dice. Ahora, el aspecto ruaj, vuelvo a repetir, que quiere decir el carácter orientado a lo femenino de Dios, se refiere al género gramatical, y en este sentido nosotros podemos poner esta porción en este sentido. Cuando se movía sobre las aguas, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, lo revela sobre sus plumas. Esto es, en mucho sentido, como la imagen que le acabamos de poner, la paloma que Noé simbólicamente dejó salir para que regresara con la rama de olivo, en donde había paz, había tranquilidad, en el que había propósito para que se guiara a esta familia, a este ser humano, dentro de los propósitos de Dios. Entonces, Ruach como femenino se refiere al género gramatical y a sus asociaciones, género gramatical femenino y sus asociaciones metafóricas con los aspectos protectores, maternales y dadores de vida de lo divino. Ustedes no podrán negar que todo ser viviente se formó en el vientre de una madre. Es la imagen presente en pasajes bíblicos como este de Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces, el águila que aletea, de acuerdo a Deuteronomio, y lo pusimos allá, es la misma imagen que Mateo usa de la palabra de Jesús cuando voltea a ver la ciudad y dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar los hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Está hablando de la misma representación. Y esa paloma se convierte en esa águila, como en el libro de Apocalipsis, ese cordero inmolado se convierte en el león de la tribu de Judá. Esos son los aspectos de la divinidad. Pero en esencia, la sabiduría, que fue la característica del carácter divino femenina, fue la que vino a traer a la creación en su orden. Y en ese sentido nosotros vemos la vulnerabilidad de Dios en crear y en otorgar al ser humano autoridad en la creación.
Hay una ilustración de los aspectos protectores maternales y dadores de vida que me gustaría poderla compartir con ustedes. Hay una historia que se suscita durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que toma la vida de millones de personas judías, y narra la vida de Solomon Rosenberg y su familia. Esta es una historia real. Solomon Rosenberg y su esposa, sus dos hijos y sus padres fueron arrestados, recluidos en un campo de concentración nazi. Era un campo de trabajo, las reglas eran sencillas y se les presentaba a cada uno de ellos al haber sido transportado a este campo de opresión y de explotación. Dice, mientras seas capaz de trabajar, se te permite vivir. Cuando te debilites demasiado para trabajar, entonces serás exterminado. Y muchos millones de judíos fueron llevados a las cámaras de gases. Rosenberg vio cómo su madre y su padre eran conducidos a la muerte y sabía que el siguiente sería su hijo menor. David se llamaba, porque David siempre había sido un niño enfermizo desde pequeño, desde nacimiento, prácticamente. Cada tarde, al regresar al cuartel de su jornada de trabajo, Rosenberg buscaba los rostros de su familia. Cuando los encontraba, se acurrucaban juntos, se abrazaban y daban gracias a Dios por un día más de vida. Una tarde Rosenberg regresó a casa y no vio los rostros familiares de siempre. Anduvo buscando ahí en esos dormitorios y finalmente encontró a su hijo mayor, Joshua o Josué, acurrucado en un rincón llorando y clamando a Dios. Y Rosenberg le dijo a su hijo, Joshua, dime que no es verdad. Joshua se giró y respondió, es verdad, papá. Hoy David no tuvo fuerzas para hacer su trabajo y vinieron a buscarlo. ¿Pero dónde está tu madre?, dijo Rosenberg. No la veo por aquí. Joshua responde, ay papá, cuando vinieron a buscar a David, él temblaba de miedo y lloraba. Mamá le dijo, no hay nada que temer, David. Y le tomó de la mano y se fue con él. Me pregunto cuántas madres hicieron lo mismo ante esas amenazas con sus hijos pequeños y frágiles. Pero también les comparto esto para que nosotros entendamos quizás cómo el amor de Dios en su aspecto aspecto protector y dador de vida es de esta forma. De la misma manera Dios salió del huerto con Adán, con Eva, después con Abel y Caín y después de todas las generaciones que vinieron después de ellos. Ahora, esto para mí, de alguna forma, podría quizás imaginarnos también la vulnerabilidad del amor de Dios, porque el amor en esencia nos convierte vulnerables cuando amamos a alguien, porque lo entregamos todo, nos damos y nos consagramos unos a otros para cuidarnos, protegernos. Pero así como los padres aman a sus hijos, pero a la vez ese mismo amor les hace vulnerables cuando los hijos se van por sus propios caminos y su manera de vivir es sabia en su propia opinión. El nombre hebreo Elohim, a un lado de Ruach, Elohim,
Es un título para Dios que transmite la idea de fortaleza y soberanía. Elohim se asocia a menudo con el atributo de la justicia de Dios. La justicia de Dios no equivale a lo que nosotros entendemos como justicia en el aspecto de la definición humana, porque siempre que pensamos de justicia es como que se le dará las consecuencias de lo que se hizo o no se hizo a alguna persona y nos imaginamos la corte y el juez haciendo justicia. La justicia de Dios es muy diferente. La justicia de Dios es el acto divino, como en la parábola del hijo pródigo, de iniciar ese esfuerzo de alcanzar a aquel ser amado y traerle a una relación justa con Dios. Por ejemplo, la justicia de Dios es cuando aquel hombre o mujer que esperaba que los niños salieran de la escuela para luego darles las drogas y hacerles caer en la adicción y después explotarles, aquella persona es alcanzada por el amor de Dios, es transformada y es traída a la comunión íntima con el Espíritu de Dios y después regresa a aquella escuela para hablarles a esos niños de que Dios les ama y Dios les protege y Dios es misericordioso para siempre. Entonces, en ese sentido tenemos el aspecto de la divinidad Ruach Elohim. Pero el hebreo Elohim, entonces, transmite la idea de fortaleza y soberanía. Elohim se asocia a menudo con el atributo de, vuelvo a repetir, de justicia de Dios. Y confesar a Dios como Elohim es verle como toda fortaleza que tiene autoridad absoluta sobre la creación. Y fíjense bien que estoy usando la palabra fortaleza, no poder. Porque poder se puede en procesar y en la transición de entender esta característica del carácter de Dios. Poder lo podemos asociar con lo que el ser humano llama poder. Poder es una persona que se levanta con fortaleza y se impone ante los demás muchas veces, como lo que es el poder imperial. Es un poder subversivo. De modo que toda fortaleza que tiene autoridad absoluta sobre la creación quiere decir que Dios ha creado un balance saludable. Elohim puede utilizarse como sustantivo genérico para referirse a otros seres poderosos como los ángeles o el consejo divino que ya hemos mencionado en el versículo 26 del capítulo 1. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Este nombre de Dios, Ruach Elohim, cuando dicen Ruach, y vuelvo a repetir como anteriormente lo hemos dicho, Ruach Kadash, Ruach Yoheva Bahé, acompañado del nombre, habla en la totalidad del carácter de Dios como un ser que protege, que cuida, que promueve la vida. En Génesis capítulo 1, versículo 2, entonces, el nombre de Dios es Ruach Elohim. Este es el poder divino que estuvo presente en la creación y que otorga poder a los profetas, a los creyentes, apunta a una plenitud divina más completa y sin género. Porque aun cuando Ruach es femenino, Elohim se orienta al masculino, el Espíritu de Dios es ambos Ruach Elohim. Como nosotros, los seres humanos, tenemos estas hormonas femeninas, masculinas, porque somos creados a la imagen de Dios. Y
es una plenitud divina, vuelvo a repetir, más completa y sin género, que abarca atributos, tanto masculinos como femeninos, a menudo vinculado o vinculada al concepto judío de la Shekinah. Ustedes recordarán la palabra Shekinah o Shekinah, que es la presencia divina que mora entre nosotros y en nosotros desde la cuna. Así como en lo natural, cada ser humano contiene todas estas características masculinas y femeninas. Pero en ese sentido, de esta forma nosotros reconocemos que somos creación de Dios, que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, sin bien, y Dios es el único que puede traer el balance a esta creación, a este orden. Si bien Dios es en esencia espíritu, la forma femenina del Ruach resalta el poder tierno, maternal y creador de Dios, cuestionando los extremos de las representaciones de Dios puramente masculinas, como a las que se nos han acostumbrado por las tradiciones humanas, sociales, patriarcas, como lo hizo la tradición, vuelvo a repetir, al extremo de ese mismo patriarcado, Abraham, Jacob e Isaac. Ahora, en la tradición judía, y con esto voy a concluir hoy, en la tradición judía hay, en ese sentido, dos polos extremos, dos polos que se encuentran y que representan los aspectos de carácter femenino y masculino en la herencia judía. Y una es el carácter monárquico que se establece en el pueblo. Y si ustedes quieren leer 1 Samuel capítulo 8, lo van a entender ahí un poco, pero que Dios les deja que lo que ellos pidieron, pues lo obtengan. Y esto lo voy a poner ahora en la pantalla. El carácter real o carácter monárquico que está centrado en la figura de David se ve como un guerrero ungido, mientras que el otro polo es carácter profético que está guiado al aspecto femenino en la sabiduría de Dios, la unción de Dios, centrado en la figura de Moisés. Y el carácter profético es visto como liberador ungido. El carácter monárquico establece la estructura jerárquica, reinado de Sion. El carácter profético es una figura que es liberador de un pueblo oprimido o liberadora, porque tenemos también la tradición matriarca en el judaísmo, tenemos el libro de Ruth, el libro de Esther, en fin, tenemos tantas mujeres, no solamente que actuaron para liberar y proteger al pueblo judío, sino que también tenemos las mujeres que acompañaban a Jesús y en esencia las mujeres que estuvieron al pie de la cruz con únicamente el apóstol Juan presente. El carácter profético entonces tiene la estructura de un carácter de un pueblo oprimido, la estructura social teocrática, o sea, es regido por la revelación de Dios, porque es la unción de Dios. La estructura social es de pacto, criatura con creador. Toda la estructura social en el carácter profético es expuesta a crítica profética continuamente. Esto representa en cierta manera los tiempos de los jueces. Mientras que el carácter monárquico, la estructura social es vista como legítima. Es el ungido, el rey ungido de Dios. En ese sentido, es escogido para que esté en esa posición y la estructura social no está
dispuesta a crítica externa es legítima porque así lo establece el rey. Y ustedes tienen ahí los dos polos que siempre estuvieron influyendo la historia del judaísmo. En tiempo posexílico, estamos hablando de 538 a.C. hasta 136 después de Cristo, el sacerdocio judío en el templo últimamente vino a simbolizar un liderazgo religioso de la perspectiva davídica, monarquía. Mientras que la tradición rabínica, los maestros judíos, que se originó en el exilio babilónico, proveyeron liderazgo al pueblo cautivo desde la perspectiva mosaica, la perspectiva profética. Jesús en su ministerio, Jesús de Nazaret, proyecta su ministerio terrenal en términos del carácter mosaico, profético, orientado a la sabiduría. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, cuando siempre se le ponía a prueba en sus enseñanzas. Los líderes religiosos siempre lo cuestionaban con el objeto de atraparlo en alguna manera, confundirlo y hacerle burla quizá. Pero en el Sanedrín específicamente tenemos que se componía más en su mayoría por los saduceos y había unos cuantos fariseos. Los fariseos era la secta que estaba más cercana al pueblo y siempre velaban por la justicia hacia el pueblo. Ahora, Jesús proyecta esto, pero viene, y si ustedes recordarán aquí, al preguntarle sobre esto, que se encuentra, la cita es solo únicamente en Mateo 11, versículos 18 al 19, porque vino Juan que comía y ni bebía y dicen, demonios tiene, siempre hay crítica. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Pero esta es la frase clave. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y en esta porción Jesús representa a Juan el Bautista en su ministerio y a él en su ministerio como hijos de la sabiduría, del carácter femenino, del aspecto de la sabiduría de Dios. Y naturalmente esa es la enseñanza de Jesús, porque Jesús, dice la Escritura, enseñaba con autoridad. Jesús define su ministerio como un rabí, como un maestro, como los líderes religiosos del pueblo judío en tiempo posexílico. Su nombre Jesús del griego es en hebreo Josué, como el nombre bíblico quien continuó la misión de liberación del pueblo empezada en Moisés. Muchos han simbólicamente hablado y dicho, José representa el Torá, la ley es guía para el pueblo, pero fue Josué, Yahshua, que es Jesús en griego, quien trajo al pueblo a la tierra prometida. Y de esto nosotros nos damos cuenta. La palabra, dice el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio. Todo lo que fue hecho por la palabra. Cuando las escrituras se tradujeron al griego, ustedes se acordarán de la Septuaginta. Septuaginta habla de los 5 primeros libros, que es el Torá. El Torá se traduce al griego y posteriormente el Nuevo Testamento. La palabra utilizada para espíritu fue neuma, que es de género neutro, ni masculino ni femenino. Esto provocó un cambio lingüístico. Ahora se podía hacer referencias al espíritu con pronombres neutros. La voz del espíritu en el principio Génesis, de carácter más enfáticamente femenino, queda rezagada y se escucha muy tenuamente
El nombre personal Yahvé, Yahvé o Jehová, revelado a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3, se asocia con la misericordia de Dios y la revelación de pacto que tiene. Entonces, esta es la cita de la exhortación del verbo. El verbo era Dios, el verbo era con Dios. Verbo, palabra, mensaje. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hay ciertas orientaciones, condiciones que ciegan al pueblo. Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que enseño o si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Vamos a concluir esto aquí y vamos a digerir lo que hemos visto. El carácter no solamente masculino, sino el carácter femenino de Dios. Porque Dios es espíritu. Y Jesús se identifica más con el ministerio de la sabiduría, porque viene a traer un despertar espiritual al pueblo. Que Dios les bendiga y se continúen en la mejor salud. Amén. Bendiciones, paz y sobre todo realización en Cristo Jesús. Que todos se encuentren en la mejor forma, en la mejor salud y en el mejor balance, gozando de la paz y las bendiciones que Dios nos ha traído en Cristo Jesús. Estaremos pronto con ustedes. Amén.